Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este tercer webinar, Sistemas de Protección ante Flujos de Detritos con Barreras Dinámicas. Mi nombre es Gerson Vázquez Salas. Voy a estar como moderador de este tercer webinar. Y también me permito dar la bienvenida al doctor Roberto Luis Fonseca y al ingeniero Javier Zúñiga, representantes de la empresa Geobruck, quienes amablemente nos apoyan con el patrocinio de este curso. Voy a permitirme de manera muy rápida leer la semblanza del doctor Roberto Luis Fonseca. Él actualmente es director tecnológico adjunto del Grupo Geobruck. Es doctor en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria en 1995. Ingeniero civil, especialista en carreteras y aeropuertos por la Universidad Politécnica de La Habana, Cuba, 1986. Dentro de las tareas principales del Grupo Geobruck que tiene el doctor Luis Fonseca está el diseño de sistemas de productos y metodologías, estudios, proyectos, negociación, dirección y ejecución de proyectos de estabilización de taludes e instalación de barreras de protección contra desprendimientos de rocas, contra debris flu y contra la generación de aludes. Diseño y ejecución de varios cientos de proyectos relacionados con la mitigación de desastres naturales. Desde 1993 ha trabajado en el desarrollo de productos, sistemas y metodologías para la aplicación de membranas flexibles de acero de alta resistencia a la mitigación de riesgos naturales. Ha sido profesor del Máster Europeo de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de Cantabria y actualmente es profesor del Máster Internacional de Ingeniería en Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica del CEDEX UNED y del curso internacional anual sobre medidas contra la desertificación que imparte el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Ha publicado más de 50 artículos científico-técnicos y es autor de 2 libros. El primero de ellos es Desarrollo de Sistemas de Estabilización y Protección de Taludes en Laderas Rocosas. Y el segundo, Aplicación de Membranas Flexibles para la Prevención de Riesgos Naturales, Madrid 2010. Ha participado como ponente en numerosos congresos, seminarios y talleres especializados. En 2016 recibió la Medalla de Oro Europea al Mérito del Trabajo y en 2018 y 2020 el Premio a la Excelencia Empresarial. Bienvenido, doctor Roberto Luis Fonseca. También de manera muy breve voy a permitirme presentar al ingeniero Javier Zúñiga Arriola, quien es ingeniero civil por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional en México, con créditos de maestría en Mecánica de Suelos por las mismas instituciones. Colaborador en la Comisión Federal de Electricidad de 1999 a 2005 en la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, como ingeniero especialista en instrumentación geotécnica de presas. En 2003 fue representante de México en la segunda Conferencia Internacional de Jóvenes Ingenieros Geotecnistas en Mamaya, Rumania, evento organizado por la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos. De 2005 a 2006 fue ingeniero de construcción para la empresa Associated Concrete Contractors en Texas, Estados Unidos. De 2006 a 2018 fue gerente regional de Geobruck Norteamérica en México. Desde 2018 a la fecha es gerente general de Geobruck México SDRL-DCB. En estas 2 etapas con Geobruck y Bruck México ha participado en varios proyectos de estabilización de taludes, protección contra caídos de rocas y detritos para empresas privadas, minas y de gobierno, como Caminos y Puentes Federales y la Comisión Federal de Electricidad. Ha tenido cursos de sistemas de protección ante caídos de rocas, deslizamientos de suelos y arrastre de materiales en Suiza, Estados Unidos y México. Igualmente ha participado en varias conferencias como ponente de los temas anteriores para diferentes empresas privadas, instituciones gubernamentales y de educación superior en México y Centroamérica. Nuevamente, le doy la bienvenida a todos. Javier, doctor Luis Fonseca, a nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y a nombre del doctor Moisés Juárez Camarena, actual presidente de la mesa directiva. Bienvenidos y cedo la palabra al ingeniero Javier Zúñiga. Gracias, Javier. Bienvenido. Buenos días a todos. Gracias por estar presentes en este tercer webinar. Muchas gracias, Gerson, por tu presentación. Y bueno, agradecemos también a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica por esta oportunidad y en especial al doctor Moisés Juárez Camarena, presidente de la misma. Este día, bueno, pues es la tercera presentación que haremos. El día de ayer, bueno, en relación con el segundo webinar que tuvimos en relación a protección ante caída de rocas mediante barreras dinámicas, fueron contestadas todas las preguntas que teníamos, que no pudimos contestar pues directamente en la conferencia.
pero el día de ayer pues ya cada uno se les contestaron sus preguntas y se les envió por correo electrónico. Entonces agradecemos sus preguntas y igualmente en este webinar, en caso de que no alcancemos a contestar todas sus preguntas, no habrá ningún problema, nosotros se las contestaremos y se las haremos llegar a cada uno de ustedes. El día 13 de mayo, bueno, será el último de esta serie de webinars que tenemos. Será en relación a la fortificación de minas subterráneas o de estructuras de minas subterráneas. Igualmente, bueno, creo que sería interesante para la estabilización de túneles, túneles carreteros, de ferrocarriles y obviamente pues galerías o túneles mineros. Creo que será muy interesante, será un proceso que les presentaremos de estabilización mecanizado y también puede ser realizado manualmente. Entonces, creo que están cordialmente invitados y sé que será muy interesante para todos ustedes. Bueno, pues, pues sin más, pues cederé la palabra al doctor Fonseca, quien comenzará seguramente con su excelente ponencia de este día. Sin antes, bueno, presentarles un poquito de lo que es el Grupo Bruj, que bueno, si algunos de ustedes pues, atendieron las ponencias anteriores, bueno, ya nos conocen un poquito. Básicamente, bueno, GeoBruj es una empresa que pertenece al Grupo Bruj. El Grupo Bruj, bueno, a su vez está dividido en tres partes, que es Bruj Ropes o Bruj Cables, Bruj Tuberías y Ritmayer. Dentro de GeoBruj, bueno, nos dedicamos a diseñar, fabricar y suministrar sistemas de estabilización superficial de taludes a base de mallas de alto límite elástico. Igualmente diseñamos, fabricamos y suministramos barreras de protección contra caído de rocas y las barreras dinámicas que verán el día de hoy para protección contra flujos de detritos. Y también, bueno, se encuentra la empresa Fatser, que se dedican a la fabricación de cables para teleféricos y algunas otras estructuras de transporte. Y Bruj Lifting, que es la parte de Bruj que se dedica al diseño, fabricación y comercialización de cables o bandas para elevadores de edificios. Y la empresa más reciente, que es Bruj Econet, que se dedica a la fabricación de cables eléctricos para aerogeneradores. Pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí la presencia de nuestra empresa a nivel mundial. Básicamente se tienen 7 fábricas de producción en 4 continentes. Nosotros los sistemas que diseñamos y fabricamos y comercializamos en México, bueno, son importados de Albuquerque, Nuevo México, donde tenemos nuestra planta de producción. En México, bueno, tenemos la oficina en Querétaro y tenemos también otra oficina de ventas en la ciudad de Chihuahua. Entonces, pues básicamente esa es una pequeña introducción a nuestra empresa y ahora sí le cedemos la palabra al doctor Fonseca. Adelante, doctor, buenos días. Muchas gracias, Javier, muy amables. Muchas gracias a los señores de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica por permitirnos esta oportunidad de estar en contacto con todas las personas que se conectan. Y muchas gracias a los que se conectan por la amabilidad de dedicarnos un ratito de su tiempo. El objetivo, como hemos avanzado, había avanzado Javier, en la charla de esta última de esta semana, nos queda una, pero esta semana la última se corresponde con otra de las posibilidades o de los sistemas que hemos desarrollado en los últimos tiempos relacionado con un tema básicamente hidráulico. Es decir, es la inclusión del agua como elemento adicional o elemento detonador o trigger de movimientos de deslizamiento o flujos. Hoy trabajaremos el tema del fenómeno del flujo de derrubios, lo caracterizaremos de manera general. Haremos alguna pequeña pincelada sobre la gestión del riesgo, cómo hay que valorar la importancia que tiene, la intensidad que tiene este tipo de fenómenos, cómo habría que tenerlo en cuenta y cuáles son las metodologías más o menos que existen a nivel global. La importancia que tiene la vulnerabilidad dentro del riesgo y el desarrollo de algunas
medidas de resiliencia en la población. El tercer de los puntos será un proceso de análisis de cómo la investigación se llevó a cabo, cómo hemos ido llegando a este modelo de carga que actualmente desarrollamos y con el cual dimensionamos nuestras barreras. Barreras que están estandarizadas, barreras flexibles, los grandes grupos. Después de ahí veremos un par de proyectos emblemáticos, uno en Latinoamérica, en Perú, en la zona de Chosica, y otro en el Pirineo catalán, en Potení. Realmente interesantes porque han sido proyectos emblemáticos en tanto se han puesto en funcionamiento una vez lo hemos podido ejecutar. Para finalizar, haremos una pequeña análisis comparativo que ha aportado nuestro colega Rolando Romero de Perú acerca de las posibilidades de análisis que hay en comparar las soluciones flexibles con las soluciones rígidas, lo cual resulta extremadamente interesante en términos ingenieriles. Y al final Javier nos hablará de algunos ejemplos en México. Esa es la idea que tenemos para la mañana de hoy. Bueno, regresamos un momento a esta diapositiva introductoria que siempre nos gusta partir de ella. Hablamos de que desde el punto de vista semántico había una clasificación de soluciones en pasivas y activas que no nos gustaba y que nos gustaba en su lugar denominar las soluciones en dos grandes grupos, soluciones de protección y soluciones de estabilización. La diferencia fundamental era cómo concebíamos la protección o la actuación ante el fenómeno. Es decir, si dejamos que el fenómeno ocurra de alguna manera e intentamos detenerlo desde el punto de vista estadístico con una solución, puede ser una membrana de guiado, puede ser una barrera, básicamente puede ser una combinación de ellas, pues esos son soluciones de protección. Ahora, el segundo de los grupos son las soluciones de estabilización, aquellas en las cuales influimos de forma positiva sobre la superficie del terreno e intentamos incrementar su factor de seguridad. Aquí en el tema de los riesgos geológicos están claramente definidas, es decir, de la línea horizontal hacia arriba son soluciones de protección, que hablaremos algunas de ellas hoy, y de la línea horizontal hacia abajo, medidas de estabilización. Haciendo una pequeña aclaración para el tema del próximo webinar, hacer una pequeña introducción, pues las medidas de estabilización en el interior, en los trabajos de minería de interior o subterránea, estarían en la parte de estabilización, y prácticamente la mayoría de los trabajos de minería en cielo abierto pues estarían en medidas de protección y alguna estabilización de talud. Así que eso nuestro colega Ismael pues también lo hablará la próxima semana. En principio eso lo dejamos acá, y como ya hemos hablado en el primero de los webinars, hablamos de medidas de estabilización sin tocar la nieve, porque estamos en México y realmente no nos interesa mucho ese tema, aunque podríamos hacer alguno de nieve si pudiera haber algún interés, podemos recoger el interés a partir de la participación vuestra. Y ya hemos hablado, pues, en el segundo de todas las medidas de protección. El miércoles hablamos de todas las medidas de protección y sistemas que teníamos para bloques rocosos. Hoy, como decía, nos toca un poco ir a añadirle agua al sistema, pues, a partir de la inclusión del agua como elemento adicional a tener en cuenta, y aparecen las barreras de control de flujo de detritos, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Existe además una pequeña disquisición que son las barreras de protección o deslizamientos superficiales, que también pues, un elemento específico y que no lo vamos a tratar en el día de hoy. Seguimos pues. Bien, el fenómeno, pues los debris flow o node flow son prácticamente movimientos en masa causados por el agua, como habéis dicho. Es el elemento que desempeña la función fundamental en la alteración de los accidentes geográficos del terreno, y son masivos. Bueno, tal como refleja esta pirámide, pues hay una combinación de pérdida de estabilidad, de deslizamiento y de flujo. En la medida que nos vamos hacia añadimos agua,
pues están los elementos de flujos de detritos, y si tiene mucho más agua y el material es más plástico, arcilloso quizás, pues serían flujos de lodo. Es dentro de la pirámide, ya hemos hablado en un caso de los desprendimientos que eran movimientos secos, pues esto es todo lo contrario, es un movimiento húmedo, es un movimiento con material saturado, con mucha agua, básicamente. Las velocidades, un poco para entender la historia, pues bueno, evidentemente, en la medida en que vamos hacia la izquierda, de 1 milímetro al año, velocidades, pues estamos hablando de movimientos de tipo reptación, cuando ya se alcanza el centímetro de difusión, un deslizamiento es 1 centímetro por día, y en ese entorno de deslizamiento de 1 centímetro por día hasta 1 centímetro por segundo, pues ya aparece, y con la presencia del agua, pues aparece los flujos, que pueden ser en función de la cantidad de agua que tenga y de la composición del fluido, pueden ser granulares, tienen bloques incluidos, y si la granulometría incluye material arcilloso y demás, puede ser un flujo de lodo. Además de estos elementos, de este tipo de fluido, pues están los Charlotte Light, que son los deslizamientos superficiales, que son una especie de deslizamiento o un pequeño flujo de rubios o detritos a escala pequeña, a escala reducida. ¿Cuáles son los factores decisivos? Como ya habíamos señalado con antelación, el agua es un elemento importantísimo. Luego, para que se produzca este fenómeno, básicamente tiene que haber agua, tiene que haber un material disponible, material suelto, algún sedimento y la presencia del agua. Con estas dos combinaciones, el agua mezclada con los materiales sueltos se puede generar o producir fenómenos denominados como debris flow. Ahora bien, tal y como señalamos, en función de la granulometría, de la composición de los materiales, el flujo puede ser como el vídeo de la izquierda, que es un knot flow, un flujo de lodos, cuyas propiedades más características son la densidad, que puede ir desde 1,6 hasta 1,9 toneladas por metro cúbico, y que la velocidad puede oscilar entre 3 y 10 metros por segundo. Aquí estamos viendo el vídeo a una velocidad muy alta, pero este es más o menos la composición del material. Afortunadamente, en ese mismo lugar tenemos en el Graben, tuvimos la oportunidad de determinar composición de nivel de saturación. Se pueden generar flujos de otro tipo. Otro tipo, esto es un flujo granular o de debris flow en tiempo real. La característica más interesante en comparación con la anterior es el nivel de densidad, y los valores de densidad pueden llegar incluso a pasar las 2,3 toneladas por metro cúbico, y la velocidad, aunque en este caso está a tiempo real y el otro estaba a muy alta velocidad, pues la velocidad estará entre 3 y 7 metros por segundo aproximadamente. Bueno, como habíamos señalado, para describirlo un poco más, algunos elementos característicos de este tipo de fenómeno, pues es una mezcla saturada de materiales, es decir, hay una presencia muy importante de agua, una composición importante de agua, muy variable, puede estar entre el 30 y el 70% el porcentaje de material sólido, y la composición heterogénea, suelos, materia orgánica, escombros, roca, vegetación, en fin, puede ser realmente muy variable. La inclinación de la pendiente, la ladera, el surco, la grieta, el barranco, la quebrada, por donde baje, puede estar entre el 25 y el 30% en general, aunque en algunos casos es superior. Como habíamos visto en la diapositiva anterior, las densidades pueden ir desde 1,6, 1.600 a 2.300 kilogramos por metro cúbico aproximadamente. Las velocidades en presunción hasta 15 metros por segundo, quizá en algún caso excepcional un poquito más, pero más o menos en ese orden. Y desde 7 metros cúbicos aproximadamente. Volúmenes realmente importantes, algunos de ellos realmente gigantes, grandes, en general mayores de 500 metros cúbicos. Y puede ser de dos tipos. Puede ser canalizado, es decir, solamente movilizando material en el interior del barranco o la quebrada, o puede ser un flujo de cuencas que movilice material de las laderas de la cuenca y se generen
acumulaciones de los laterales, es decir, aportaciones al flujo. Por supuesto, como en todos los casos, cuando el agua encuentra material suelto y lo pone en movimiento, hay un grandísimo problema de riesgo. Es decir, el alto nivel de riesgo se genera para personas y para infraestructuras, y es nuestra tarea pues tratar en alguna medida de poder poner alguna reparación o una solución a ello. Ahora bien, ¿cuál es la influencia que tiene el relieve? Meyer en el 2003 hizo un análisis de varios casos, un conjunto elevado de casos, y los ploteó, y en alguna medida tratamos de buscar una relación entre cuándo se producía un debris flow de inestabilidades generales de cuenca a base de las inestabilidades de talud, o cuando sencillamente era a partir de la erosión del canal. Y tratar de correlacionar eso en función de la inclinación del talud y el área de la cuenca de aportación. Desafortunadamente, este gráfico es muy heterogéneo, no establece líneas claras. Evidentemente, sí hay una tendencia a ver que para las áreas de la cuenca menor y inclinaciones mayores, las inestabilidades presuntamente son de cuenca, y en el resto, en general, pueden ser de canal. Realmente esta investigación aporta bastante poco, es decir, no hay una regla clara. En este sentido sí que es importante saber que depende muchísimo del nivel de meteorización de la superficie. Por ejemplo, tras la ocurrencia de un incendio, las cenizas se pueden movilizar y evidentemente la capa inestable es muy grande y se puede generar un grandísimo debris flow de base del llamado de cuenca o general por la inestabilidad de los taludes. Pero en sentido general, la movilización que más frecuentemente ocurre es la erosión del propio canal. Es decir, canal que muchas veces es seco, estamos hablando de un barranco, una quebrada, que normalmente funciona como una vaguada, está completamente seca, y en un momento determinado donde hay una combinación de intensidad y duración, pues se produce el fenómeno del debris flow. Hace unos pocos años estuvimos con nuestro compañero Carles Reimat haciendo una tesis doctoral relacionada con los debris flow, y uno de los elementos a tener en cuenta que quisimos es analizar para el caso del Pirineo español cuál era la línea de tendencia de intensidad-duración. Y más o menos todas están ahí. Lo que pasa es que es difícil desde el punto de vista del análisis histórico poder plotear esta curva porque datos se tienen realmente no muchos. El análisis plantea unas pendientes más o menos de ese valor, de que aparece el plote aquí. Hay algunas de Suiza y de Austria, de Alemania, que plantean cuál es el umbral, la línea umbral a partir de la cual se pueden generar en combinaciones de duración e intensidad fenómenos de debris flow. Intensidad y duración, por supuesto, de los procesos de precipitaciones. Es decir, en principio hay unas combinaciones que generan una línea de umbral para intensidades y duraciones a partir de las cuales sí que se puede establecer que ahí existen muchas posibilidades de que se genere un fenómeno de debris flow. ¿Para qué sirve esto? Bueno, en principio para labores de defensa civil, para establecer alertas tempranas, que ese es el objetivo fundamental, algún tipo de alarma, y poder trabajar un poco de manera científica este problema que es tan importante. Bueno, pero ¿por qué es importante? Bueno, por el tema de riesgo. La evaluación de riesgo es básica en este caso, quizás de los elementos que hemos tratado, de la estabilización de taludes, de la protección contra desprendimientos de rocas. Y este último grupo quizás es el riesgo que tiene mayor dimensión y mayor capacidad destructiva. Es cierto que los taludes se pueden caer, pero normalmente envuelven una menor cantidad de elementos vulnerables, y en este caso la vulnerabilidad es máxima. Hay que estudiar, por supuesto, del fenómeno, con qué frecuencia ocurre, cuál es lo importante y qué nivel de daño pueden generar. El nivel de daño también relacionado con la probabilidad de que haya presencia humana fundamental en la zona.
Que ese es el concepto que acarrea este trabajo y nuestra tarea, tratar de trabajar con el tema de la vulnerabilidad, la sensibilidad a los daños y las lesiones, y conocer cuál es la propagación y poder tratar de proteger o controlar el fenómeno para reducir esa vulnerabilidad. Es cierto que hay un término adicional que depende de los países, depende de la cultura y depende del nivel de educación, pero la resiliencia, que es la capacidad de adaptación de la gente al fenómeno, también tiene una influencia muy importante. Estar preparado para poder movilizarlo, tener las medidas de control de riesgo adecuadas y la población preparada es básico también para resolver esto. En Suiza pues, existe un diagrama que establece los niveles de riesgo en función de la probabilidad y la intensidad de ellas, ¿no? Por supuesto, en función de la probabilidad y la intensidad, si hay una intensidad alta y una probabilidad alta, evidentemente el riesgo es alto, pero si la intensidad es baja y la probabilidad es baja, es bajo. Eso nos sirve para evaluar y hacer mapas de riesgo de distintos lugares. Es decir, estas técnicas han evolucionado mucho con los modelos digitales del terreno y los sistemas de información geográficos. Y desde el punto de vista científico se puede, a priori, establecer, hacer unos mapas de riesgo y establecer cuáles son los lugares dentro de la geografía que presentan mayor nivel de riesgo y por prestar la atención, fijarla, y la atención, no solamente la atención, los recursos en esa zona específica. Para hacer estos mapas hay criterios diversos en relación con el movimiento que puede generar de la corteza terrestre en términos de movimientos de masa asociados al agua, ¿no? Los flujos de Rubio, los deslizamientos superficiales y la erosión simplemente. En el caso de los debris flow, el umbral es 1 metro, es decir, de altura de 1 metro y la velocidad de 1 metro por segundo. A partir de ahí, todo se puede considerar debris. Entonces, por debajo de eso serían o deslizamientos superficiales o flujos hiperconcentrados en la mayoría de casos. En cualquier caso, para esta clasificación, lo único que nos permite es un poco tener grafiado mapas que nos ayuden a definir dónde actuar o colocar las medidas de protección. Desde el punto de vista de la mitigación, como ya decía, hay una serie de medidas que no son de las que podemos aportar nosotros, que son de carácter no estructural. Están recogidas en United Nations Disaster Relief Coordination, de la UNDRO. Hay algunas posibles estrategias de mitigación que están relacionadas con medidas, planes directores nacionales, regionales, locales, evaluación de impacto ambiental, etc. Y estas medidas no dejan de ser sumamente importantes, pero están en manos de los responsables técnicos y políticos de cada una de las poblaciones. Existen otras cosas que es ahí donde nosotros hemos aportado nuestro granito de arena, que son las medidas estructurales. Son algunas posibilidades, el uso de algunos elementos de ingeniería, algunas estructuras, en este caso estructuras flexibles, barreras flexibles, que nos ayuden a atenuar o a mitigar el impacto de este fenómeno sobre estructuras, edificios, y para que podamos reducir la vulnerabilidad, que es lo que más hemos hablado. Por supuesto, en muchos casos no se puede reducir y hace falta pues saber hasta cuándo. Bueno, para establecer, esta diapositiva es un poco controvertida porque de alguna manera intenta poner en valor una vida humana. Yo detesto prácticamente hablar de ello. Lo que pasa es que hay un principio que se llama ALART, que es as low as reasonable practicable. Es garantizar que el riesgo residual, lo que queda, sea tan bajo como sea razonable. Bueno, el concepto es un poco amplio y difícil de entender. Pero sí que es cierto que se pueden tomar una serie de medidas y hay lugares donde desafortunadamente no podemos quitar, es decir, reducir a cero la vulnerabilidad. Es imposible. Este triángulo, donde establecen valores, por ejemplo, entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 4, que son el rango de asumir como tolerable un riesgo.
a partir de una línea hacia abajo es aceptable, no hay que hacer ningún trabajo. Y inadmisible, pues no se puede, no, básicamente habría que mudar o que cambiar las infraestructuras y las personas de ese sitio. En la zona ALARP, donde el riesgo asumido, pues se pueden tomar algunas medidas de tipo estructural para incrementar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de la zona. El proceso investigativo de GeoBRUC acerca de cómo aplicar una tecnología a partir de un conocimiento anterior, como siempre, pues comienza a partir de casi un fenómeno múltiple, pero cuasi casual. Es decir, hay un conjunto de barreras en distintos lugares de la geografía del mundo. Hay una barrera en Japón, hay algunas barreras en el norte de España y algunas barreras en Austria también, y en otros lugares, pero bueno, estos tres ejemplos específicos, donde las barreras de GeoBRUC, las de modelo RX, RXI de la década del 90, pues colocadas en ciertos lugares para proteger contra el desprendimiento rocoso, pues de una manera casual, por así decirlo. Realmente no fue muy casual, porque algunos de ellos estaban colocados en barrancos o en quebradas, como esta de Japón, pues se rellenaron con una combinación de cargas distintas a la que estaba prevista y funcionaron de una manera excelente. Entonces, bueno, dijimos, ostras, qué bien, esto funciona para detener los debris flow. Y como conocíamos, realmente teníamos idea de cómo era el enfoque energético de nuestras barreras, es decir, nosotros sabíamos, habíamos ensayado, tenemos una experiencia de muchísimos años ensayando barreras, paramentos inclinados, en caída libre, con todo el tema de la normativa que expliqué el miércoles, etcétera, que casi les duermo con ese tema, pues realmente la primera idea fue tratar de utilizar toda la información que teníamos para poder simular el enfoque energético de estas barreras hacia un elemento que conocíamos. Es decir, pues habría que caracterizar el detrito y todo el fenómeno, el frente, su velocidad, su volumen, etcétera, y con ello determinar la energía, o el volumen y la velocidad, la energía que trae este material ladera abajo, y con ello pues podíamos poner una barrera de protección contra desprendimiento. Esa fue la primera de los análisis filosóficos. Y con la ayuda de algunos modelos de Reckermann, Suiza, y de Mitsuyama en Japón, pues atendimos a unos manis modificados para calcular el PIC, caudal o gasto pico, y con los valores de la pendiente del cauce y algunas observaciones de campo que habíamos hecho, podríamos llegar a determinar los valores de energía cinética, es decir, conocíamos la masa y la velocidad, y podíamos determinar la energía. ¿Qué pasó? Tuvimos que hacer un análisis realmente porque las cosas no eran tal y como las imaginábamos. El impacto de un debris flow no es exactamente igual a un impacto de una barrera. Pero hay elementos como la carga, el tiempo, el tipo de impacto y la distancia que tienen una influencia diferente en el fenómeno y en la barrera. Entonces, por ejemplo, se hizo un análisis comparativo, y en el caso, por ejemplo, de los impactos con bloques, normalmente los impactos son en una sección, son puntuales. Mucha gente preguntó en la última charla del miércoles que si los impactos eran únicos, que están preocupados por esto. Bueno, pueden ser múltiples, pero evidentemente en un ensayo de caída libre es complicado hacer dos lanzamientos contiguos, complicado. Sin embargo, son cargas puntuales con una elongación determinada. Sin embargo, el debris flow es una carga que se transmite en todas las secciones, en todos los módulos funcionales, y es una carga distribuida, que después la hemos caracterizado y viene más adelante, pero es una carga distribuida. El tiempo de impacto, como ya vimos, incluso en la barrera de 10.000 kilojulios,
los impactos ocurren en el interior de un segundo. Es decir, la barrera de 10.000 kilojulios detiene un bloque de 25 toneladas a más de 100 kilómetros por hora, que genera una carga de impacto de 290 toneladas en medio segundo. Sin embargo, el debris flow es un poquito más lento, bueno, en términos reales, es decir, dura entre 1 y 4 segundos. El tipo de impacto, como decíamos, el impacto de las barreras contra desprendimiento de rocas es simple, y en este caso, en los debris, pues ocurre en diversas oleadas, tal como vimos en los pequeños vídeos que pusimos. La distancia de elongación o distancia de frenado puede ser hasta 8,5 metros en el caso de las barreras de protección contra desprendimiento, y en los debris flow de 2 a 3 metros. Bueno, evidentemente había una diferencia entre lo que pensábamos, y no quedó más remedio que trabajar en un proceso investigativo. Para hacer un proceso de investigación y analizar si esta primera aproximación era correcta, pues como en todos los casos, es un conjunto se plantea un experimento, un diseño de investigación que incluye, en principio, trabajos de laboratorio, trabajos de campo y simulación numérica combinada para tratar de llegar a conclusiones, transmisión de las solicitaciones, etc. Por ejemplo, en el caso del laboratorio, veamos, esto es un vídeo asiático que muestra claramente cuál es la influencia de la colocación de unos diques, en este caso simplemente. Después veremos la diferencia que hay desde el punto de vista técnico-económico entre un dique rígido y un dique flexible. Es decir, pero en principio, ¿cuál es la influencia que tiene la colocación de un dique flexible dentro de una quebrada? Perdón, de un dique en general dentro de una quebrada, en cuanto a la reducción de la velocidad y por ende de la energía. Observen que en el caso de la izquierda, que se va a repetir ahora como no hay ninguna medida, y evidentemente hay un destrozo. Sin embargo, cuando se colocan medidas de protección como esta, que es un dique, en este caso un dique rígido, insisto, la velocidad se modifica, y por supuesto el impacto sobre las infraestructuras en aguas abajo es mucho menor. Bueno, desde el punto de vista del laboratorio, esas son las conclusiones claras. Nosotros, con la ayuda de WSL, se hicieron, como parte de la tesis doctoral de Corina Wendeler, pues se hicieron algunos ensayos en un canal inclinado, y se pudo determinar con una cierta certeza, utilizando un material de un canal de un barranco que después se le colocó una barrera en Hasliberg, en Suiza. Pues se cogió material de ahí y se hizo un análisis del comportamiento del flujo alrededor de la zona de la barrera. Y se llegó a la conclusión de que había una doble componente, una parte dinámica en un momento del impacto y una fuerza casi estática en el tras 2 a partir de la acumulación de material que se queda ahí. Eso desde el punto de vista del laboratorio. Ahora, en nuestro afán siempre de probar las propuestas, los modelos que hemos desarrollado, pues nos dimos a la tarea de preparar un campo de ensayo, en este caso en una zona del cantón de Valais, en Suiza, el Graben, sitio precioso, pero como en todos los lugares, Suiza es un país del primerísimo mundo, muy desarrollado, pero evidentemente la lógica nos ayuda a pensar que todos los humanos fabricamos nuestras viviendas en el cono de eyección, en el lugar donde se acumulan los debris flow. A veces pensamos que eso está asociado a los niveles de riqueza y a los niveles culturales, pero en Suiza también se construye en el cono de eyección. En este sitio apacible, precioso, se logró construir esta estación de ensayo
o de observación de debris flow. Es una estación de observación en tanto en cuanto los debris no se pueden generar. Es un proceso que es muy difícil de generar, pues se tiene que dar una serie de condiciones desde el punto de vista de la pluviometría, desde el punto de vista de la precipitación y el clima, para que se pueda generar en la movilización del flujo. Encontramos en este sitio, en el Glaven, un canal de unos 2 kilómetros con una pendiente suave de un 8-10%, parcialmente cubierto de hormigón, y una cuenca de aportación de casi 10 kilómetros cuadrados, en la cual se colocaron unos cuantos pluviómetros. En esa longitud del canal se ponían algunos geófonos para arrancar o para hacer trío, para despertar los sistemas de observación y las cámaras, los sistemas de medición y las cámaras de observación. Y debajo de un puente carretero, cerca de la conexión del barranco o quebrada con el río, pues se colocó la estación de observación. Una estación de observación del debris que contaba con una balanza y unos elementos de medición, y delante, inmediatamente delante, una barrera también instrumentalizada. Esta estación de observación debajo del puente carretero, pues tenía básicamente dos elementos, dos tipos de elementos importantes. Una balanza que permite medir el peso instantáneo de los bloques al pasar por ahí, del debris al pasar por ahí, con lo cual podemos caracterizar el flujo, y a la par, pues algunos elementos que permiten medir la altura, equipos de láser y ultrasonido debajo del puente, que permiten con la sección transversal conocida y el peso, podemos evaluar la densidad de este material. Y en la zona de la barrera, más adelante, como decía, se colocó una barrera, y a esa barrera se le pusieron extensómetros para poder medir las solicitaciones en los puntos clave, y unas cámaras de vídeo para poder observar el fenómeno. Bueno, se hicieron varios ensayos. Este, por ejemplo, es uno de ellos. Uno de los ensayos, un proceso de llenado. Observen el gráfico de fuerza-tiempo, como aquí aparece un momento en el que se disparan los elementos de disipación, los anillos de frenado. Ajá, ven, este es el proceso de llenado, y luego un fenómeno adicional, que es el fenómeno llamado de sobrepaso. Es decir, cuando estas barreras se colocan, ya hablaremos en más detalle, una encima de otra, en forma de cascada o en forma escalonada, hay que analizar el fenómeno de sobrepaso. La simulación numérica siempre es parte de este trabajo, es decir, no se puede ensayar esto muchas veces. Afortunadamente en el Glaven había entre 5 y 6 fenómenos al año durante muchos años, que nos permitió tener mucha información, pero la simulación numérica siempre ayuda a poder establecer cuál es el área de deposición, cuál es el alcance del fenómeno y hasta dónde se puede propagar. Para ello se ha usado software preparado por OLSL, que sirve para rockfall en 3D, para debris flow y para análisis de avalanchas, en 3 de sus opciones. Y con esto, además de medir la propagación, pues combinado con lo que se ve en el terreno, pues se pudo analizar, por ejemplo, cuál es la variación de la profundidad durante alguno de los eventos, y la variación de la densidad expresada en toneladas por metro cúbico. Observen que en algún caso pasa los 2 y el valor medio es el 2,3 en algún caso. Otro dato o resultado interesante de los ensayos, pues es las solicitaciones en los cables, el impacto en los puntos de anclaje. Observen que los valores que aquí se aprecian en algunos de los cables están en el orden de las solicitaciones que son capaces de aplicar los anclajes geotécnicos que están a nuestra disposición. 140 kN, es decir, realmente con una barra de 40 podemos hacer un anclaje con 140 kN con más de factor de seguridad del doble, así que realmente era posible. Luego, comparar la realidad con la simulación nos permite calibrar el proceso y, bueno, poder estudiar otros fenómenos sin necesidad de tener que ensayarlo. A partir de todos esos resultados, y como parte de una tesis doctoral, Wendeler se hizo un análisis de cómo se producía el proceso de
carga. Proceso de carga a partir de un proceso complejo y repetitivo de olas, es decir, a base de oleadas. En primera instancia, hay una primera oleada cuyo frente impacta en el trasfondo de la barrera, con lo cual hay una primera parte que es una carga dinámica, pero parte de ese material sólido se queda en la parte trasera de la barrera y por lo tanto se queda como una carga cuasi estática porque va drenando. Entonces la combinación, después de mucho análisis, ver que se producen oleadas, la expresión para la determinación de la solicitación en una barrera no es energía exactamente. Es una carga que no es 100% dinámica, ni es 100% estática, ni es una energía simplemente. Es una combinación, es una fuerza que hemos denominado cuasi estática, porque tiene una componente estática, que es la carga que se queda en el trasfondo de la barrera después del impacto, y una carga dinámica que está caracterizada por este coeficiente de fricción, factor dinámico de impulso, coeficiente dinámico de impulso. Este coeficiente pues está reconocido en la bibliografía internacional con valores para flujo lodoso alrededor de 0,7 a 1 y para flujo granular mayores o iguales a 2. Es cierto que la bibliografía internacional en Asia utiliza valores de este coeficiente dinámico que incluso pueden llegar a 4. Bien, importante, bueno, para la barrera y para análisis general, saber que hay 3 condiciones fundamentales de carga, 2 de las que hemos descrito, que son en forma de oleada. Está el impacto, que hay que detener el flujo, que es una carga básicamente dinámica, y luego proceso de relleno, que es una carga cuasi estática en el tras 2. Y luego aparece una carga adicional que está relacionada con el sobreflujo, que si una vez la barra se llena hay que sobrepasarla y la barra ha de ser suficientemente potente o fuerte para resolver este problema. A partir de ahí se generaron 2 grandes grupos de barreras. Reuru trabajó en el diseño de 2 de ellas. 2 grupos, ¿cuáles son? En principio, UX y UX. La relación entre ellas es similar. Los elementos que la componen son prácticamente los mismos elementos que componen las barreras de protección contra desprendimiento. Quizá mejor, es decir, mejor no, adecuado al tipo de carga que estamos hablando, a una carga cuasi estática, pues el dimensionamiento hay que realizarlo en función de esas solicitaciones. Tanto una combinación de cargas estáticas como dinámicas. Es decir, la barrera ha de soportar el impacto de la primera oleada con el material que traiga en función de cómo sea su frente. Natural, puede ser granular o quizás lodoso, velocidades diferentes, y luego soportar el relleno a partir de las distintas oleadas y, por supuesto, el proceso de sobrepaso. Para garantizar la protección contra la abrasión en la zona superior, se colocan estas vigas para proteger a los cables en la zona superior. Esta es la función. Diferencia fundamental entre UX y UX, la presencia de postes. Ahora, los postes, ¿qué son? Elementos que permiten mantener la altura de la barrera en el momento en que el ancho del barranco o la quebrada supera los 15 metros más o menos. Es decir, si tuviésemos alguien que nos aguantase el cable sin que la catenaria fuera muy grande, prácticamente podríamos prescindir de la presencia de los postes. Entonces, los postes son un mal necesario, pero que garantizan poder cubrir barrancos muy grandes y cargas excepcionales como las que se han hecho, por ejemplo, en el caso de Garocio en Chosica, en Perú, donde la barrera es quizás la más larga que hay en el mundo en este momento. Los planos un poco más de detalle, evidentemente, elementos que la constituyen, la red ROCO como elemento fundamental, un conjunto de cables que en su final tienen anillos de frenado y estos conectados al interior del macizo rocoso, a la parte estable, mediante anclajes de cables. El caso de la UX, como ya señalado, la limitación básica, fundamental, unos 15 metros, y para anchos hasta 25, quizás más, las barreras con postes denominadas UX. Esta es la red de Arino Rocco, hemos hablado mucho de ella.
Es una sistematización de la red anti-torpedos, aunque se denomina ASM antisubmarino, pero realmente es antitorpedos de la Segunda Guerra Mundial. Altamente flexible, se puede denominar 73300, 12300 y 19300. Básicamente, 300 es el diámetro del anillo, 3 es el diámetro del alambre y el número 7, 2 y 16 se corresponden con el número de vueltas. Esto es un ANSYS, una simulación de cómo funciona el anillo de frenado en su proceso de elongación. Eso permite simplemente aportar energía o absorber energía desde el punto de vista de la fricción y permitir la elongación segura del cable sin que se rompa. Otro elemento importantísimo, los anclajes. Los anclajes de cable de terreno. Igual que las barreras dinámicas, es un elemento que garantiza la transmisión de las solicitaciones de forma axial en la dirección del anclaje. ¿Qué pasa? Que muchas veces, y es muy importante la barrera de protección contra el flow, el lugar donde estamos haciendo los anclajes es muy malo. En la fundación, el subsuelo es muy malo. Luego hay que proceder con anclajes autoperforantes. Al usar estos anclajes autoperforantes es preciso utilizar unas cabezas flexibles para solucionar los problemas de los cortantes en la parte superior del anclaje, tal y como se puede observar aquí. Hay lugares donde es difícil perforar con este tipo de material y se meten las cabezas flexibles como aparecen aquí para transmitir las solicitaciones al terreno. Otro elemento importante, la cimentación. La cimentación es, por supuesto, un dado de hormigón que se coloca en la zona interior del cauce del barranco quebrada. Por supuesto, peligro de socavación muy grande. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de diseñarla, aunque hay unas propuestas, unas dimensiones importantes y hay que transmitir las cargas, las solicitaciones de compresión y las pequeñas solicitaciones de tracción que se generan producto de la presencia del poste, ya que está, pues transmite solicitaciones. El rango de estas barreras, como habíamos señalado, el 15 metros es el umbral y hasta 25, las hay desde 60 hasta 180 kilonewton por metro cuadrado en el rango de las VX, las que tienen poste, y sin poste de 60 hasta 160. La altura puede estar estandarizada entre 4 y 6 metros aproximadamente. Aunque, en cualquier caso, pues estamos dispuestos a poder analizar casos especiales, específicos, donde haya que hacer combinaciones y poner diseños especiales a la medida. Importantísimo, como el miércoles demoré por muchísimo rato hablando de la normativa, evidentemente la normativa es importantísima en tanto en cuanto garantiza seriedad, garantiza que las cosas se hagan de acuerdo a procedimientos establecidos, garantiza, su nombre indica, que las cosas se produzcan de manera estandarizada. Es muy importante, en el caso nuestro, recordar que también hay un EAD parecido al de las barreras de protección contra el desprendimiento, en este caso el 340020 00106, que rige cómo hay que diseñar los kits flexibles para retener debris flow y charlotte light. Importantísimo, la energía no es en ningún caso el parámetro que se utiliza para diseñarlo. Es una combinación de cargas estática y dinámica, una carga cuasi estática que se expresa en unidades de presión, kilonewton por metro cuadrado. Todo ello hace que este tipo de solución haya alcanzado, tras mucho esfuerzo, el marcado CE, que garantiza un compromiso de la empresa que lo fabrica en términos de calidad y de repetitividad. Es decir, garantizamos que todo está ensayado a escala natural y respeta este procedimiento normativo de máximo rigor. Ahora, ¿cuáles son los tipos de aplicación? ¿Para qué se usa esto? Entonces, bueno, normalmente hemos hablado, ¿para qué? Para detener debris flow. Efectivamente, detenerlo. Ahora, la pregunta es siempre, ¿se limpian estas barreras? ¿No se limpian? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué se hace? Bueno, la respuesta es también ligeramente ambigua. Depende. Ellas tienen realmente dos grandes funciones. Una primera, una corrección hidrológica. Como vimos en el primero de los vídeos de Japón o Corea, no sé exactamente en qué parte de Asia era, en el laboratorio, que se ve que hay un par de diques rígidos en aquel caso,
escalonados que contribuyen a la reducción de la velocidad y a la reducción de la pendiente media del cauce. Y eso es nada más y nada menos que corrección hidrológica. Esas barreras, como regla general, no se limpian, aunque hay excepciones. Pero como regla general, no se limpian. En algún caso, se rellenan como parte de la construcción. Es decir, es fabricar un enorme gavión a partir de la barrera. ¿Qué pasa? Que hay otra función, que es la de protección de las personas e infraestructuras. En ese caso, las barreras no solamente se limpian, sino que están muy cerca de las infraestructuras de las personas a proteger, y por tanto es importantísimo que se mantengan de manera correcta, así que estén limpias. Ahora, para la corrección hidrológica, bueno, aquí ya hemos visto, ya estamos criticando de alguna manera qué es lo que pasa con las soluciones rígidas. A veces, problemas de asentamiento diferencial hacen que se rompan y que se quiebren los elementos de hormigón masivo. Para ello, una de las soluciones es utilizar para corrección hidrológica barreras flexibles. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante, Japón, donde hay una barrera de protección, simplemente para proteger una infraestructura o una población. Este es un diseño hecho por el profesor Tabata en Japón, y en el lugar se llama Tateyama. Y observen cómo una barrera específica que se fabricó para este sitio con anillos de 1,5 metros de diámetro lograba parar un debris flow de gran entidad. Esto es una alcantarilla, lo que hay en el centro, que permite el paso del agua, que es prácticamente ninguno, y aquí hay bloques que están quedando retenidos en una red de anillos cuyo diámetro es 1,5 metros. Como señalamos, las estándares que hemos puesto en varios sitios por ahí son simplemente de 30 centímetros. Miren ustedes qué diferencia hay cuando, en cuanto a dimensión de este tipo de barrera, cuando el anillo, la distancia entre dos puntos de conexión es de 1,5 metros. En el tamaño de la envergadura del debris flow ocurrido alrededor de la década del 90. Realmente impresionante. Bien, vamos a seguir. Vamos a poner un par de casos, como les dije, rápidamente, que han sido de éxito en los últimos años. Esto, el primero es en Perú. Hay una población que se llama Chosica, cercana a Lima, que durante muchos años ha sido realmente fustigada por fenómenos de flow. Una población con muchas limitaciones desde el punto de vista económico, gente pobre, y que había perdido en su mayoría sus casas y sus propiedades producto de la presencia de este. Le quito el audio porque esto es un problema. Observen, mire, el autobús pequeño va pasando, fíjense ustedes la magnitud del fenómeno de debris flow. La cantidad de bloques que arrastra, en principio, esto es una combinación, tiene flujo de lodo, pero es impresionante. Es verdad que el audio es bueno, pero si no, no puedo hablar, es una combinación un poco difícil de mantener. Realmente, realmente impresionante. Miren el tamaño de los bloques y cómo se mueve, con qué velocidad, con qué agresividad. Durante mucho tiempo este fenómeno fue complejo y realmente la vulnerabilidad muy alta, varios muertos y realmente muy difícil la situación. Este es otro vídeo de esa zona también, un flujo menos importante. Os recomiendo que vean lo que ocurre aquí en el centro. Realmente impresionante. Muy difícil, era realmente material flotando en el agua, madera. Realmente muy complejo, es un nut flow, pero no hay mucho material rocoso, granular, pero bueno, efectivamente. Una vez más poniendo de relieve la fuerza de la mujer, pues esta chica logró salir airosa de esta brutalidad del fenómeno.
Como ven los antecedentes en la prensa, la gente perdía todas sus propiedades, muchas vidas humanas, la vulnerabilidad muy alta. ¿Qué era la solución que había en muchos sitios de esto? Bueno, diques de hormigón que han estado colapsados en su casi totalidad, ya llenos, y que el impacto de los bloques los ha destruido en alguna medida. Bueno, nuestros colegas de Perú hicieron un trabajo muy intenso en el convencimiento de las autoridades. Quiero felicitar a mi compañero Rolando una vez más por el trabajo desempeñado. Realmente, un momento determinado, las autoridades autorizaron de manera urgente la ubicación de un conjunto de 22 barreras en unos barrancos en la zona de Chosica, en varios de ellos. Realmente barreras cuya solicitaciones máximas estaban entre 120 y 180 kilopascales, kilonewton por metro cuadrado, y se instalaron estas 22 barreras en un tiempo récord. Bueno, para replantear usaron topografía básica y algún que otro dron para poder acceder a un sitio realmente inaccesible o difícil acceso, una cantidad de material importante. El transporte fue muy curioso, se usaron todas las técnicas posibles, es decir, desde el transporte aéreo de primer mundo, de mayor tecnología, mezclado con helicópteros, y bueno, en algún caso no quedó más remedio que usar los animales para llevar los anclajes, por ejemplo, desde abajo hasta la zona de cada uno de los desplazamientos. Realmente una combinación muy interesante. Desde el punto de vista de la seguridad, por supuesto, el trabajo requiere la aplicación de líneas de vida. Entonces, bueno, es básico controlar el sistema, es decir, usar las últimas técnicas de acceso vertical que hay, es la doble cuerda como medida de protección esencial, y la doble línea de vida para garantizar que una línea sea de trabajo y otra de seguridad. Evidentemente, para perforar se usan elementos, máquinas muy ligeras, y para hacer los anclajes, como ya habíamos señalado, pues ese tipo de perforadoras, en este caso hidráulicas. La ejecución de las cimentaciones en las bases de los postes, pues es un elemento importante, que hacer el cofrado, hay que hacer una serie de anclajes, y luego para garantizar que los anclajes están bien ejecutados, es un ensayo a tracción, un pull-out, que también se le llama. Luego, con mucha paciencia y esfuerzo, se instalan los postes, en caso que los lleve, desde la cimentación con ayuda de los cables, y finalmente se procede a colocar la red roco y se cierra, ¿vale? Quedando más o menos de esta manera. Este es el estado final de las barreras. Observa una barrera extremadamente larga, como habíamos señalado, y el estado final de otra de ellas espectacular. Bueno, efectivamente, tuvimos la dicha, nosotros como gente que la suministró, los instaladores que tuvieron a bien instalarla, la gente de Desnivel, que hicieron un trabajo excelente en cuanto a la instalación. Pues muy contentos de que funcionara. Y la gente del pueblo, pues evidentemente los políticos ahí visitando y viendo cuáles eran los resultados. Bueno, aquí se ven notas de prensa de cómo las barreras funcionaron en el año 2017 y garantizaron que la vulnerabilidad se redujera a cero, es decir, no hubo ninguna pérdida humana, lo cual fue espectacular. Observen cómo trabajan. Esto es un vídeo de soluciones prácticas que nos siguió amablemente para que pudiéramos observar un par de barreras escalonadas que trabajan, que no se debían vaciar, pero bueno, su objetivo fundamental es reducir la velocidad, la pendiente media del cauce, y la velocidad y la energía, por supuesto. Estas son las barreras del 2016, en el 2017, tras el fenómeno que habíamos descrito, y en el 2018. ¿Qué ocurre? Yo dije que no se debían vaciar. Lo que pasa es que desde el punto de vista, las soluciones y las decisiones técnicas a veces no coinciden con las decisiones políticas. Quizá parezca una locura que nosotros propongamos que es mejor instalar otra barrera que vaciar una, pero bueno, a veces se toman decisiones políticas y se decide que es mejor vaciarla.
Es decir, esas contradicciones desde el punto de vista técnico-económico a veces existen, pero realmente en este caso, presuntamente, en este tipo de barreras que son para el control de la pendiente media de cauce, para reducir la velocidad, pues presuntamente no se debían limpiar, sino se debían añadir barreras adicionales. Cosas que ocurren en todos los países del mundo, pero bueno, en Latinoamérica tenemos que ser muy cuidadosos de eso. Esto ha cambiado un poco. La gente se ha dado cuenta que robarse los grilletes, manillas, como le llaméis, de las barreras, pone en peligro las vidas humanas realmente. Eso es una tontería y realmente no vale para nada. Es decir, ese elemento. Luego, hemos hecho muchas cosas, soldadura en frío, soldadura en caliente, pero al final lo que hay que hacer es que la gente se concientice. Últimamente, pues, no sé si Rolando me puede aclarar o no, pero realmente han dejado de robarlas al menos. Y eso es muy interesante. Entonces, Carozio en 2016, Carozio en 2017 completamente llena y Carozio en el 2018 limpia. Bien, este es un caso muy interesante. La última es importante. Esta foto es muy bonita porque, al igual que la anterior, observa qué protegimos, qué logramos que no se involucrara, qué garantizamos vidas ahí que mantuvimos o que cuidamos durante el proceso de debris flow. Y cómo la barrera pues está lista nuevamente para volver a recibir otro debris flow. ¿Qué pasa? Que en el proceso de vaciado, pues es un proceso lento, de mucho tiempo, y realmente a veces es complicado, sobre todo, una pregunta que se nos suelen hacer, cuando se limpia, ¿qué se hace con el material que se coloca en el trasdoz? Es una buena pregunta, es decir, sería realmente interesante, porque a veces lo dejas disponible en otro lugar y realmente no es correcto. En Portainés, eso fue en el Pirineo español. Realmente un caso también interesante, año 2010, una central hidroeléctrica, una carretera que va hasta una estación de esquí, y todos los años los periodos de frecuencia el periodo de retorno era muy corto, la verdad. Casi todos los años pues había un fenómeno de estos y acababa con la carretera. Se cruzaba una carretera de trazado dendrífico que cruzaba por el medio de la quebrada o barranco. Y efectivamente igual hicimos un trabajo muy grande de convencimiento de las autoridades. Al final sí nos autorizaron, en este caso menos, unas 11 barreras, que después con otras que se instalaron, pues igual en la actualidad son alrededor de 20 las que hay, 20 o 25. Pero en el 2010, el 22 de julio, hubo un fenómeno convectivo intenso, de estos relacionados con lluvias intensas muy localizadas, muy importantes. Observen que en un momento determinado, pues en 30 minutos, 50 milímetros, una barbaridad, es decir, una cosa muy grande. Bueno, afortunadamente habíamos terminado de instalar las barreras y todas las barreras se llenaron. Fue un caso de éxito absoluto. Las barreras entre 6 y 8 metros de altura, por ejemplo, es de tipo VX, y se llenaron en su totalidad y de una forma muy eficiente, permitiendo el drenaje, la carga hidrostática de la barrera, dejando que el agua pase y manteniendo los sólidos en su posición, con la protección que eso supone. En ese momento se movilizaron, en ese día se movilizaron alrededor de 26.000 metros cúbicos en ese lugar. Afortunadamente pudimos calibrar el fenómeno porque teníamos una estación de observación a unos muy pocos kilómetros, unos 15 kilómetros en la dirección recta. Que también es un proceso de investigación que nos sirvió como parte del doctorado de Carles. Esto es una barrera en el Barranco de Vil, que teníamos una cámara de observación con un conjunto de geófonos para identificar cuándo se producía el fenómeno, y unas estaciones de observación y de medición de las solicitaciones, muy parecido a lo que teníamos en el Graben. Además de ello, teníamos la posibilidad de colocar algunos pesómetros, en este caso en un sondeo de unos 50 metros en el til glaciar. Hicimos un conjunto de pesómetros para establecer distintos niveles freáticos y tratar de correlacionar la piezometría de los niveles freáticos con el fenómeno de debris flow.
y una estación meteorológica para también caracterizar. Bueno, normalmente tenemos una webcam ahí para, esta barrera en este momento está completamente llena, está llena en su totalidad, pero es una estación realmente de observación, de medición. Podemos caracterizar el flujo, podemos ver que los volúmenes acumulados generan unas solicitaciones del mismo orden de las que se generan en los Alpes, y realmente nos permitió calibrar el modelo de Wendeler para el Pirineo, con lo cual los resultados son muy esperanzadores, son correctos. Bueno, un poco para finalizar la parte que me corresponde, este pequeño análisis comparativo preparó el compañero Rolando, a partir de comparar, es decir, cuál es realmente en términos económicos la ventaja que implica la colocación de una barrera flexible, un dique flexible de red roco en comparación con las medidas tradicionales, como pueden ser estos muros de mampostería, de hormigón, de gaviones, etc. Entonces, hay una pequeña comparación en relación con un dique flexible de 18 toneladas por metro cuadrado, comparado con su equivalente en hormigón armado y en gaviones. Primero, los casos, más o menos, es ver cuáles son los elementos de comparación. Bueno, básicamente el ancho en la parte superior 30 metros, el ancho inferior 14, la densidad aproximadamente 2 toneladas por metro cúbico, el máximo caudal el mismo, para que fuera compatible, es decir, 18 metros cúbicos por segundo, velocidad de impacto alrededor de 5,7 y el volumen unos 1200 metros cúbicos. El sustrato coluvial, suelo, y el material de tipo debris flow granular. La presión de empuje, unas 18 toneladas por metro cuadrado. Bueno, en relación a la barrera, esta es la geometría, más o menos, los cables, los elementos de retención, los elementos de tracción, los cables y la propia barrera, es una vista en planta. Los resultados, más o menos, el área de la sección, todo realmente en este caso, colocación de un poste, por ejemplo, es UX, por tanto, lleva poste. Estos son los dos laterales, o márgenes, o flancos, como se llaman, perfil longitudinal. La capacidad de retención, alrededor de 30 metros cúbicos. En el caso de hormigón armado, pues la vista es más o menos esta. Observen que la extensión del muro de concreto es grande, evidentemente hay que llevar el concreto hasta el lugar. La capacidad de retención, el caudal es el mismo, el tamaño del muro es más grande, básicamente. Estos son los elementos, las mediciones, la cantidad de trabajos de excavación que hay que hacer, de relleno y compactación, de eliminación de material, topografía, por supuesto, eso es igual para todo el mundo, pero ¿qué pasa? Hay que hacer encofrado, hay que hacer desencofrado, hay que meter acero y hay que meter el hormigón. Y el hormigón hay que meterlo con un camión de acceso, normalmente. Es decir, un camino de acceso con camiones, con bombas, etc. Las condiciones de diseño son las mismas, son algunas referencias bibliográficas de cómo se hace el diseño, no más. En el caso del muro de gaviones, el dique semirrígido, porque el otro es rígido, este es semirrígido de gaviones, pues existe esta posibilidad, más o menos los datos aproximadamente igual a los mismos. En este caso, los trabajos de movilización y desmovilización de material y de personal, excavación, eliminación de material, topografía, pero luego la construcción con el encofrado de los aviones y el concreto para controlar la oración, más o menos. La filosofía es comparar más o menos este mismo tipo de diseño en tres casos. Resultado más o menos importante y final. En términos de coste, sobre todo me interesa que veamos en términos de coste, los gaviones son un 20% más caros y el dique de hormigón es 2 veces, es el doble. Eso es en términos de coste, producto del material. Y en cuanto al tema de instalación, más o menos sigue así. Lo que pasa es que los gaviones son un 53% más caros en términos de tiempo que el dique, que es el 2 veces. Es decir, en todos casos, en estos dos casos es necesario acceso, mientras que en el caso de las barreras flexibles no hace falta.
Ambas soluciones requieren caminos de acceso, no son considerados en la comparativa, es decir, no están puestos ahí. Fíjense que es brutal la diferencia en costes. Luego es muy, muy importante saber que esto, además de todos los elementos positivos desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista técnico, también tienen una influencia desde el punto de vista económico muy importante. ¿Bien? Normalmente es importante también saber que el material para rellenar los aviones es deficitario, aunque parezca que es en medio de muchos sitios que hay muchos bloques, pero no es el adecuado para hacer un avión. Y en fin, eso es lo más importante. Desde el punto de vista técnico-económico, pues hay que tener en cuenta muchas cosas que tienen en común las soluciones rígidas y semirrígidas, que son la pérdida de estabilidad debido a los asientos diferenciales, se pierde estabilidad, no hay cimentación, hay rotura. Hay rotura producto de los impactos de gran entidad, hay incremento de tensiones cuasi estáticas debido a que no es posible garantizar el drenaje. En los muros de hormigón es sumamente difícil garantizarlo, y en los muros de aviones, aunque el avión sea realmente drenante, sea permeable, no se puede garantizar. Hay varios tipos de socavación. Hay socavación trasera, socavación en los laterales, socavación en la parte anterior producto de la caída, que son necesarias tener en cuenta. En muchos casos, la abrasión en la coronación, ya sea de los aviones que se rompen producto del movimiento de los grandes bloques por encima de ellos, como en el caso de los muros de hormigón, donde el acero queda descubierto y es crítico este proceso. Las soluciones rígidas y semirrígidas necesitan, por supuesto, hacer una excavación para poder hacer un desplante para la cimentación, y esto realmente es un tema adicional a tener en cuenta. Por mi parte, he terminado la exposición. Muchísimas gracias por la atención. Ahora, en este momento, le doy la palabra a mi colega Javier Zúñiga, que va a hacer una pequeña referencia a las actuaciones que ha hecho GEOGRUP en los últimos años en el territorio mexicano. Muchas gracias. Javier, por favor. Muchas gracias, doctor Fonseca. Excelente presentación. Ya vimos pues algo muy interesante en cuanto a los fundamentos técnicos para el diseño de este tipo de sistemas. Ejemplos de algunos proyectos realizados fuera de México, y ahora, bueno, pues pasaré a presentarles a ustedes qué es lo que hemos hecho en México y en dónde hemos participado. ¿La que sigue, por favor? Bueno, rápidamente les platico un poco de los antecedentes. Nosotros hemos participado básicamente en proyectos de caminos y puentes federales y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Obviamente, todos estos diseños han sido supervisados y avalados por los diseñadores para ambas instituciones gubernamentales, y con esto se han instalado con resultados que les voy a mostrar. En septiembre de 2013 tuvimos una tormenta tropical en la zona del Pacífico de México y el huracán Ingrid en el Golfo de México. Entonces, entre el 12 y el 20 de septiembre se tuvieron lluvias torrenciales en el estado de Guerrero, afectando la autopista del Sol. Entonces, con esa experiencia, bueno, se vio que en los terraplenes de la autopista Cuernavaca-Acapulco se formaban algunas represas producto del drenaje natural de las montañas. El problema es que algunas alcantarillas de esos terraplenes, bueno, pues estaban bloqueadas por todos los bloques de roca, troncos, basura, o se formaron esas represas. En algunos puntos, bueno, el agua alcanzó a pasar por encima de la rasante de la autopista. Afortunadamente no hubo consecuencias mayores. A partir de ello, bueno, se hizo un estudio, un recorrido de campo, de qué es lo que podía funcionar para que el agua pudiera pasar a través de los terraplenes sin afectar la estabilidad del mismo. Entonces, en varias cañadas se instalaron este tipo de barreras, aguas arriba de las alcantarillas, para retener todo el material de arrastre y que pasara
pasar y que pase el agua limpia a través de las barreras y con eso evitar la obstrucción de las alcantarillas. Después de instalar esta barrera que vemos aquí en el kilómetro 302, por ejemplo, bueno, se retuvo el material, pasó el agua y sin ningún problema por las alcantarillas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otra barrera que es en el kilómetro 302 más 772. Esta es una de la barrera más alta que hemos instalado. Tiene aproximadamente 10 metros de altura. Aquí, bueno, en este momento que tomamos la fotografía, quizás tenía unos 3 metros la altura de material retenido. Y bueno, todavía le falta, pues, por lo menos yo creo que el 70, bueno, puede retener 70-80% más de su capacidad para la cual fue diseñada. Entonces, esto fácilmente podrá estar así durante unos 10 años o más, sin ningún problema, sin ningún tipo de mantenimiento. Y seguir funcionando. La que sigue. Bueno, aquí no es la autopista del Sol, bueno, es la autopista Durango-Mazatlán, aproximadamente en el kilómetro 153. Aquí, bueno, se instaló también una barrera de retención de sólidos o de detritos, básicamente también para retener todo ese material, que el material pase a través de un canal y a su vez este canal se conecta a una alcantarilla que pasa por debajo de la autopista. Entonces, al momento, bueno, ha funcionado perfectamente esta barrera y lo seguirá haciendo así durante un buen tiempo antes de que fuera necesario proporcionar algún tipo de mantenimiento o de retiro de material de retención. La que sigue. Bueno, de los proyectos más recientes que hemos trabajado, bueno, también es la autopista del Sol, pero es la autopista Durango-Mazatlán. También aquí se ha instalado esta barrera que más o menos de corona tendrá como unos 12 metros de corona. En la base tendrá unos 6 metros de ancho y de altura tiene aproximadamente 5 metros de altura. Esta barrera se terminó de instalar aproximadamente en enero del 2019 y bueno, actualmente está funcionando perfectamente, está reteniendo material. Y de igual manera, bueno, pasará bastante tiempo antes de que pudiera ser necesario algún tipo de mantenimiento requerido. La que sigue, por favor. Bueno, pues básicamente esos son algunos de los ejemplos que les podía mostrar aquí de México. Tenemos muchos más. Si ustedes tienen alguna pregunta en específico de lo que hemos hecho aquí en México o alguna pregunta en general, bueno, están nuestros datos, tanto del doctor Fonseca como de su servidor. Nos pueden enviar sus preguntas sin ningún problema. Y bueno, pues ahora pasaremos a la parte de preguntas, ya que nada más nos quedan aproximadamente unos 10 minutos. Entonces, aquí viene una pregunta que nos envía Luis Matute. Buenos días. ¿Tienen experiencia con flujos que contengan troncos o ramas? Si tienen datos y experiencia al respecto, ¿cómo varía la densidad y velocidad del flujo? No sé, doctor Fonseca, si nos podría responder. Sí, muy interesante. Realmente, una de las primeras aproximaciones o las primeras aproximaciones que se tuvo en los ensayos, debido a la dificultad de poder realizar estos ensayos, es decir, como ver los debris, fue tratar de analizar este fenómeno en los acerríos, es decir, usar algunos lugares, ríos, donde realmente se utilizan para el transporte de la madera. Algunos ensayos, por supuesto, se han hecho, se hicieron experiencias, pero ¿qué ocurre? Que evidentemente la madera, entre otras cosas, flota y el comportamiento, aunque es un poco arbitrario, pero flota y está la madera, se concentra en el tercio superior de la barrera y realmente dificulta un poco desde el punto de vista práctico la limpieza
de la barrera. En estos casos sí habría que limpiar. Y en términos de flujo, realmente no es muy preocupante en cuanto a la aportación de densidad. Es decir, la preocupación de densidad es básicamente muy baja, es menor de 1,6 la densidad. Por supuesto, hay troncos potentes y demás, pero en general para madera de diámetro no muy grande, unos entre 30 y 50 centímetros, la densidad no era muy alta, la velocidad de flujo sí era importante, con lo cual los impactos desde el punto de vista energético presuntamente eran de un nivel mayor, y sí que también había que tener en cuenta el tema de la abrasión. En los últimos tiempos, en Francia, algún colega está haciendo una simulación en laboratorio a partir de imprimir en 3D, incluso el barranco completo, de qué influencia puede tener este término del traslado de material que contenga troncos o ramas en un debris flow. Evidentemente, eso es un tema a tener en cuenta porque se puede producir una especie de, no un colapso porque no se rompe la barrera, pero en el momento del sobrepaso, es decir, hay una acumulación de material y luego por una oleada quizás con otro tipo de material adicional, pues puede producir que se caiga delante de la barrera todos los elementos y realmente traiga problemas. Cuando el flujo es mezclado, cuando hay troncos y material granular, realmente el comportamiento no es muy diferente a los flujos limpios granulares, donde solamente tienen material de suelo. Pero en el caso de la madera, si bien es cierto que las solicitaciones a nivel de impacto son menores, hay que tener algún tipo de cuidado en cuanto a su manejo desde el punto de vista práctico de limpieza sobre todo. ¿Vale? Ok, muy bien. También tenemos aquí un comentario y preguntas de Modesto Portilla. Nos dice, muy buena e interesante la presentación, por lo clara, concisa y precisa. Sin embargo, como es lógico, hace referencia exclusiva al control o mitigación de la intensidad del evento, flujo de detritos, debris flow, mediante el uso de obras de ingeniería asociadas al acero, cables, guayas, anclajes, etc. ¿No sería posible que empresas como Geogroup tuviese una sección de estudio, diseño y formulación de soluciones nativas de prevención de la ocurrencia del flujo de detritos mediante el uso de materiales criollos locales propios de la zona donde se pueden estabilizar las laderas o los cauces de los ríos, quebradas, etcétera? Trinchos en guadua o madera nativa, trampas naturales, mediante la siembra de especies nativas en las cercanías de los cauces, para que cuando se esté iniciando el flujo de detritos se controle, detenga en esas trampas locales. Esta sería una buena complementación de negocio asociado al acero, máximo con lo que se nos viene encima en muy poco tiempo, el cambio climático. No, muchísimas gracias. Desde luego es sumamente interesante la pregunta. Lo que pasa es que parte de un conocimiento de las soluciones locales. Efectivamente, es cierto que en una medida muy baja, al igual que pasa con la barrera de protección contra el desprendimiento, algunas soluciones locales pueden servir, pero en pequeña medida a resolver estos problemas. ¿Qué pasa? Que cuando tú evalúas la entidad de un debris flow, si yo lo he dicho sin cortarme mucho, sin hacer mucho énfasis, pero por ejemplo, he estado hablando de barreras que tienen una capacidad con un factor de seguridad elevado, más de 1,2, 1,5 quizás, de soportar 180 kilonewtons por cada metro cuadrado. Estamos hablando de 18 toneladas por metro cuadrado. Es muy difícil que con una solución de tipo local, con unas trampas de sedimentación, podamos lograr solicitaciones de ese tamaño. Es verdad que desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de la utilización es correcto. ¿Qué pasa? Si no somos capaces de poner una solución sumamente robusta, que sea capaz
de resolver el problema en la entidad correspondiente, que sea un proceso realmente robusto, es decir, que el sistema sea robusto ante un procedimiento, podemos generar más peligro. La experiencia, es decir, no solamente en Latinoamérica, en todos los países del mundo, hemos probado con muros de gaviones, muros de mampostería, muros de hormigón, mira lo que estamos hablando. Pero también hemos probado con diques de madera. Aquí con Traxa tuvimos la experiencia de muchas veces hacer diques de madera que desde el punto de vista estético son buenos y además son muy interesantes porque utilizan material local. Sí, pero fallan. Porque no son, con madera no podemos llegar a ese nivel de solicitaciones. Y luego tenemos un problema adicional. Muchas veces se represan, se llenan de material y lo que estamos es creando un problema adicional. Es decir, en un momento determinado, por ejemplo, en un barranco como este que se está viendo aquí, si ponemos algunas contenciones de madera, podemos temporalmente frenar el fenómeno. Pero la madera se pudre, pierde estabilidad y podemos generar un problema más peligroso, con mayor grado de vulnerabilidad abajo, es decir, problemas que potenciamos la dificultad. Con lo cual hay que ser muy cuidadosos. Yo insisto, sí que sería bueno siempre tener en cuenta alguna medida de utilizar elementos locales, por lo barato y útil que pueda ser. Pero hay que ser muy cuidadoso porque a veces tratando de abaratar una cosa, ponemos el fenómeno en una situación de inseguridad máxima. Luego, hay que siempre, como en todo, hay que hacer una valoración técnico-económica de viabilidad y a la hora de proponer o de estudiar soluciones locales, hay que ser muy cuidadoso y saber la entidad y la capacidad que tienen estas soluciones para las solicitaciones que estamos dispuestos a resolver. ¿Vale? Ok, muy bien. Bueno, pasemos a una última pregunta. Es de María de los Ángeles González Vargas. Nos pregunta, ¿a partir de qué se basan para poner más de una barrera para retener los materiales? ¿Con estudios hidrológicos, la longitud del tramo o el tipo de terreno? Bien, muchísimas gracias. Con todo eso es importante. Es decir, nosotros tenemos en nuestra web, que no lo mencioné, hay un pequeño software que se llama DevFlow, que nos permite realizar la revisión del diseño de barreras de manera escalonada. En principio, el criterio para escalonar parte de la idea, la misma idea que se tiene con los diques desde el punto de vista hidrológico, ¿no? Es decir, la idea es tratar de ver cuál es la solución que queremos hacer. Bien, entonces, si el problema que tenemos es que, por ejemplo, como en el caso de Portainé, la velocidad es muy grande, está llegando un material con mucha presión a la parte inferior del talud. Bueno, es decir, al pie de la montaña, pues entonces nuestra tarea es disminuir la velocidad y para ello hay que hacer un diseño escalonado. Por supuesto, hay que la distancia entre escalones está también estudiada, está normada, es decir, cuántas barreras habría que poner en función de la pendiente de acomodo o del ángulo de reposo del material en el trasdos de la barrera una vez se llene, de la granulometría, etc. Es muy interesante comprender que estas barreras, una vez están rellenas, el propio material de relleno protege la propia cara de la barrera en cuanto a nivel de solicitaciones. Con lo cual, ellas rellenas funcionan bien. Es decir, entonces, todos los parámetros hay que tenerlos en cuenta. Hay que tener en cuenta la pendiente que tiene el cauce, la pendiente que se va a alterar producto de la presencia de las barreras, la altura de las mismas, etc. Es decir, hay muchos parámetros que hay que considerar, así como, por supuesto, el material, la profundidad media de material disponible que se va a movilizar. Es decir, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta. Hay que tener en cuenta la combinación de cargas que se va a producir. Es decir, si vamos a pensar que el flujo va a ser granular o que va a haber combinaciones de granular y
flujo lodoso. Es decir, sí, es cierto, todos esos parámetros que has dicho, en su mayoría, incluidos los parámetros de cohesión, fricción interna y demás que caracterizan desde el punto de vista geotécnico el suelo, hay que hacer un análisis hidráulico de la situación, hay que expresar eso en términos hidráulicos y calcular desde el punto de vista del empuje cuál es la solicitación que pueda generar en cada una de las barreras y saber si el material disponible, es decir, cuántas barreras habrá que poner. Bueno, habrá que calcular, entre otras cosas, cuál es el volumen que es capaz de aportar una barrera, es decir, capaz de retener una barrera, y en función de eso, cuántas barreras hemos de colocar, por ejemplo. Ok, muy bien, doctor Fonseca, gracias. Pues tenemos algunas preguntas pendientes, sin embargo, para respetar el tiempo de todos, hasta aquí vamos a terminar con la presentación, y sí les aseguramos que todas sus preguntas van a ser contestadas y les enviamos nuestros comentarios o respuestas a través de correo electrónico. Y bueno, pues pasamos con el ingeniero Gerson Vázquez. Muchas gracias, muy amable. Nuevamente, doctor Roberto Luis Fonseca, Javier Zúñiga, muchas gracias por su valiosa participación. Muy interesante la presentación, sobre todo resaltar el tema de investigación para el diseño de los productos. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este webinar. Los esperamos la próxima semana en el siguiente webinario, que es el día 13 de mayo, de 11 a 12:30. Eficiencia, seguridad y recursos económicos para la fortificación de minas subterráneas, que lo impartirá el ingeniero Ismael Tafoya Torres. Los esperamos a todos. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, muy amables. Nos vemos próximamente. Un placer. Gracias por el soporte y por la ayuda con GeoGroup. Muy agradecido Gracias a todos los participantes. Gracias por estar. Y cualquier situación, cualquier duda, cualquier aclaración, comentario, necesidad, por favor, a través de nuestras redes sociales pueden ponerse en contacto con nosotros. Estamos gustosos de poder responder cualquier iniciativa que sea necesaria. Muy amables. Buenos días.